Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 8 de febrero del año 2023 con esta obra de Tomás Moro. Es una de las obras más importantes, más excelsas del filósofo inglés. Aunque su nombre original era Librillo verdaderamente dorado, no menos beneficioso que entretenido, sobre el mejor estado de una república y sobre la nueva isla de Utopía. Ese es el nombre, ¿no? Ese es el nombre completo de esta obra, que todos conocemos por Utopía. El contenido de la obra es un lugar que, valga la redundancia, no es un lugar porque no existe. Y esto solamente cabría dentro de la imaginación del filósofo y su protagonista, que es Rafael Hitlodeo. Una comunidad pacífica y perfecta donde todos sus elementos confluyen sin ningún problema. Claro, nosotros ya habíamos visto algo parecido en todo caso en la República de Platón, donde hay una, por cierto que hay una sociedad perfecta. El mismo Platón dice que esta república no existe en ninguna parte de la Tierra. Eso dice Platón. Pero faltaba un concepto, faltaba una palabra que nos hablara sobre este lugar que no existe en ninguna parte de la Tierra. Y aquí, por cierto, que por medio de un helenismo, Tomás Moro nos habla de utopía, que viene del griego ou, que significa no, y topos, que es lugar. Entonces indica un lugar que no existe, o bien puede ser lo que no existe en ningún lugar. Vamos a ver entonces, sin más preámbulo, esta gran obra de Tomás Moro. Bueno, vamos a comenzar entonces. En primer lugar, tenemos que hablar sobre los personajes. En primer lugar, obviamente está Tomás Moro, de quien ya hemos visto su vida y obra en otros podcasts. Luego está Pedro Gils, humanista y escritor, amigo de Erasmo de Rotterdam y secretario de la ciudad de Amberes. Tomás Moro, por cierto, que también era amigo de Erasmo de Rotterdam. Ya sabemos que Erasmo iba a pasar los días allá en la casa de Moro. Y también está el personaje principal, ¿no? Que es Rafael Hitlodeo, que es un personaje ficticio de Tomás Moro con características extraordinarias. Hitlodaeus, que es un nombre en griego antiguo, por cierto, significa contador de historias. Esos son los personajes. Vamos con los conceptos. En primer lugar, obviamente está el concepto de utopía, que, como habíamos dicho anteriormente, es una palabra empleada por Tomás Moro, y podríamos decir que aquí está el origen de la palabra utopía, es decir, describir este lugar que no existe en ninguna parte. Fíjense que la etimología viene del griego antiguo ou, que significa no, y topos, que significa lugar. Es decir, utopía significa ningún lugar. Es contrario, o por lo menos no es contrario, pero es similar al término eutopos, que es buen lugar. Eutopos, eu, que es bueno, y topos, que es lugar. Podríamos sacar esa etimología también de eudaimonía, que era el concepto de felicidad. Ahí está lo que es bueno, ¿no? Por lo tanto, en una primera instancia, utopía pareciera que no es un lugar necesariamente fantástico, increíble o bueno, porque ese lo tendría el concepto de eutopos. Pero como lo describe Rafael, pareciera que sí, pareciera que este es el lugar ideal y de cómo debería conducirse una república. Así que por eso es que utopía cobra un sentido bueno también. No solamente que no está en ningún lugar, sino que un lugar bueno. Y lo contrario va a ser la distopía, que va a ser, obviamente, si nosotros tomamos etimológicamente la palabra, dis significa malo o duro, y topo, bueno, lugar, mal lugar. Y ahí en las distopías podemos encontrar las obras de
por ejemplo, de 1984, de Orwell. Podríamos encontrar Fahrenheit también. Y por supuesto la obra de Huxley, que es Un Mundo Feliz. Pero eso ya es muy posterior a la obra de Utopía, ¿no? Ese es el primer concepto que tenemos que entender. Fíjense que la capital de Utopía, que es uno de los principales lugares, es Amauroto, que significa evanescente. Anhidro, que significa sin agua o donde no hay agua, es el río de Utopía. Y Ademo significa sin pueblo, y justamente Ademo es el príncipe de Utopía. Fíjense cómo todas las palabras nos indican una ausencia, algo que en realidad no existe. Vamos a ver entonces el relato. El libro comienza con una anécdota que nos cuenta Tomás Moro sobre las controversias que tuvo el rey Enrique VIII y el rey Carlos de Castilla. Estas diferencias versaban sobre el Tratado de 1506 relativo a los impuestos de exportación de lana y las condiciones para los palios ingleses en los Países Bajos. Para el debate, Moro es enviado a la embajada de Flandes en una comisión acompañado del obispo Cuthbert Tunstall, además de ser nombrado hace poco como custodio de los libros reales. Fueron recibidos en Brujas por la comisión, todos hombres excelentes según Moro. Entre ellos estaba Margrave, quien era el superior y hombre honorabilísimo, pero el que más se destacaba ahí era George Temsice, por su elocuencia y gran conocimiento de las leyes. Discutieron 1 o 2 días, pero Moro nos dice que no llegaron a ningún acuerdo en ciertos puntos. Y luego, bueno, la comisión se despidió para informar a su príncipe. Moro se dirige a Amberes, donde se encuentra con Peter Giles, hombre de buena reputación y de alta posición. El mismo Moro lo distingue de la siguiente manera. Dice que difícilmente podríamos encontrar un joven tan erudito y tan honesto. A sus más altas cualidades morales y a su vasta cultura literaria, unía un carácter sencillo y abierto a todos, y su corazón contiene tal cariño, amor, fidelidad y entrega a los amigos, que resultaría difícil encontrar uno igual en achaques de amistad. De tacto exquisito, carece en absoluto de fingimiento, distinguiéndose por su noble sencillez. Fue tan vivaz su conversación y su talante tan agudo, que con su charla chispeante y su ameno trato llegó a hacerme llevadera la ausencia de la patria, la casa, la mujer y los hijos, a quienes no veía desde hacía 4 meses y a quienes, como es lógico, quería volver a abrazar. Un día lo escuchó hablando con un extraño en la iglesia de Nuestra Señora. Esto ya lo está contando Moro personalmente. Dicho extraño con el que estaba hablando Peter Giles era Rafael Gidlodeo, a quien Peter quería invitar a su casa con el permiso de Moro a escuchar las historias de navegantes que podría tener, pues Moro especulaba que era una especie de navegante cuando lo vio. Pero Giles le dice que más que un navegante, en realidad ciertamente ha navegado, pero es más que eso, es un filósofo así como Platón, este Rafael Gidlodeo. El nombre de este extraño, Rafael Gidlodeo, como ya habíamos dicho, Gidlodeo es contador de historias. Y este hombre dominaba tanto el latín como el griego, aunque este último lo perfeccionó mucho más. Considera mucho más a los griegos que a los romanos, a quienes solo conoce en realidad a Séneca y Cicerón. Se embarcó con Américo Vespucio en alguno de sus viajes y luego lo dejó. Luego de la introducción que le hizo Pedro, los tres fueron a casa de Moro para que Rafael les contara algo de sus aventuras. Rafael le habló de muchas cosas, pero la que más llamó la atención a Moro era la del régimen de gobierno de una república llamada Utopía. La República de Utopía. Pero antes de que le contara sobre la República de Utopía, Pedro le dice que teniendo todas las características que tiene, podría trabajar sin ningún problema para algún rey y así servir al pueblo y a los suyos. Claro, o sea, este hombre, dice Giles, le dice Giles a Rafael,
tú eres un hombre con tantas características, con tanto desenvolvimiento, conocimiento, etcétera, que podría estar trabajando para el rey y así hacer, bueno, cuando se trabaja para el rey obviamente se trabaja para el bien común, entonces estaría ayudando a mucha más gente en vez de ser un sabio, digamos, solitario, etcétera. Pero Rafael piensa que servir a un rey sería lo mismo que ser siervo de un rey. De hecho, dice que entre servidor y siervo la única diferencia es una sílaba. Fíjense lo duro que es Rafael. Pero Pedro Gilles insiste porque, de acuerdo con su punto de vista, ser servidor significa servir tanto a sí mismo como a la sociedad. De hecho, dice Pedro, es el camino a la felicidad, Rafael. Pero a Rafael esto le repugna. Dice que es feliz viviendo como es, cosa que no todos pueden decir, y que amigos de los reyes sobran. Por lo tanto, que él no sea amigo de los reyes o que él no sea un funcionario en la corte del rey, en realidad no hace ninguna diferencia. Y ahí, entre medio de esta conversación, interviene Moro, quien le dice que a alguien de su talante, un verdadero filósofo, porque así lo describían como Platón, debería, aún a pesar de la repugnancia, servir a algún príncipe justo y bueno, como bien podría identificar el mismo Rafael. Claro, si el mismo Rafael es una especie de filósofo, él mismo también podría ver qué príncipe o rey, digamos, le es conveniente, ¿no? Y Rafael contesta que los príncipes de aquellos tiempos se dedican a una sola cosa. Se dedican a los asuntos de la guerra. Digo de aquellos tiempos porque Rafael está hablando en ese tiempo, ¿no? Y este asunto es uno de los que no le interesan a Rafael, más que los asuntos del gobierno de la paz. O sea, a Rafael no le interesa el tema de la guerra. Y eso es lo que hablan los príncipes de ese entonces. De hecho, pensemos nosotros en Maquiavelo, que no está muy alejado de la época de Tomás Moro, cuando Italia estaba dividida en potentados y unos se destronaban a otros. O sea, el tema en común en Italia, por ejemplo, era la guerra, y así podría haber sido en muchos otros países, muchas otras naciones, y a eso se dedicaban en ese tiempo los príncipes. Entonces a Rafael eso le repugnaba, él pensaba más en la administración del gobierno cuando hay paz. Y cuando se habla de un buen príncipe, dice Rafael, estos ya tienen consejeros que los ayudan y a veces ni siquiera necesitan uno. Además, el ambiente de los príncipes de hoy está lleno de arrogancia y desprecian las cosas nuevas y siempre tratan de imitar lo que más pueden a los antiguos. Y es ahí donde Rafael dice que esto lo ha visto incluso en Inglaterra. Fíjense que Rafael es un gran crítico de la administración del Estado en Inglaterra. Y claro, ahora procede a dar sus observaciones con respecto a Inglaterra. En Inglaterra conoció al cardenal arzobispo de Canterbury, el padre Juan Morton. Se le describe como otro hombre tan extraordinario como Rafael, además de tener profundos conocimientos en las ciencias del derecho. Un día estaban conversando el padre Morton, un laico versado en leyes, y Rafael. Estos tres hombres tenían una gran conversación. Y estaban hablando sobre la aplicación de las leyes y lo durísimo que eran estas con los ladrones, y que a pesar de la dura aplicación de las leyes con ellos, los robos seguían ocurriendo con la misma frecuencia. Parece esto una historia bastante contemporánea, ¿no? Y en ese momento interviene Rafael y les dice que es desproporcionado aplicar la pena capital por robos. Les dice que en Inglaterra y en otros países tienen la misma costumbre de los pedagogos. Prefieren azotar en vez de educar. La verdadera acción que debieran realizar las autoridades es arbitrar medios de vida y no medios de muerte, por cierto. Y el laico versado en leyes, porque acuérdense, recordemos, hay tres personas que están conversando. Está conversando el padre Morton, está conversando Rafael y un laico versado en leyes. Esta es una historia que Rafael le está contando a Peter Gilles y a Tomás Moro. Entonces, claro, Rafael le dice que esto es desproporcionado, aplicar la pena capital a los ladrones, ¿no? Y el laico versado en leyes le contesta que ya se han aplicado dichos medios de vida enseñando a los ladrones la industria y la agricultura. Entonces, claro, el laico le dice, bueno, esto ya se ha aplicado, ya se le ha tratado de enseñar
y sin embargo que se le haya enseñado industria y agricultura, piensa el laico que es suficiente. Y Rafael claramente dice que esto no es suficiente. Hasta hace poco se había librado la batalla de Cornualles, donde los soldados que volvían de la misma ya no tenían las mismas habilidades de antes, pues todos ellos fueron mutilados en esta batalla, ¿no es cierto? Entonces, claro, algunos venían sin brazo o les cortaron una pierna, entonces ya no podrían dedicarse a trabajar. Algunos venían con problemas, qué sé yo, y bueno, se dedican a otras cosas. La edad, además, a estos soldados les impedía ejercer nuevos oficios. Y dicho esto, Rafael desvía la conversación o agrega más cosas a la conversación para hablar sobre los nobles, cuyo número es exorbitado. Rafael dice literalmente viven como zánganos los nobles, y a lo único que se dedican es a explotar a los colonos de sus tierras. También los nobles se rodean de hombres haraganes que no aprenden ningún modo de vida o de trabajo. Cuando uno de sus colonos se enferma, estos son despedidos y sin trabajo. Los colonos pasan hambre y en consecuencia se dedican al robo, una vez que son despedidos. El laico le dice a Rafael que es justamente esta clase de hombres los que necesita el país para que pueda conducir al ejército y enfrentar al enemigo. Esas son una de las características de los nobles. Pero Rafael le dice que mantener un país por la fuerza dedicándose a tener un gran ejército es un error. Y un ejemplo de esto, dice Rafael, es Francia, que, educando a sus jóvenes desde el principio en los asuntos militares, han sido avasallados enormemente por los ingleses. Otro problema que identifica Rafael es el relativo a las ovejas. Fíjense lo curioso, porque las ovejas han sido acostumbradas y habituadas a ser alimentadas en exceso, y tanto es así que hasta han atacado a algunos hombres, devastan campos y asolan las casas. Todos los cultivos y granjas son transformados en pastizales solamente para estos animales. En realidad, todo está en función, toda la agricultura está en función de las ovejas, dice Rafael. Ya no se siembra y bastaría un pastor para que realizara en realidad todo el trabajo. Al final la gente queda sin trabajo, se dedica al ocio, dejan lo que tienen y se dedican a robar y finalmente son ahorcados porque son atrapados cuando roban. Y para más remate, al ganado le llega la comalia. La comalia es una especie de enfermedad ganadera, ¿no? Es una epidemia. Es una epidemia que padecen los ganados. Y es parecida, si es que podemos extrapolarla, a una hidropesia que les da a los animales de ganado. Y bueno, le llega la comalia al ganado como un castigo de Dios para los dueños de ovejas por su codicia. En todo caso, incluso en ese momento donde había muchos negocios con ovejas, si bien no se forma un monopolio, la verdad es que se ha formado un oligopolio con respecto a las mismas. El precio de la lana sube siempre más y más. Los ricos no se preocupan de la reproducción y cría de las ovejas, sino que solo de sacarles dinero. Siempre las compran flacas y a bajo precio para luego venderlas caras. Si bien Rafael dice que es pronto para ver los efectos de estos hechos, el negocio de las ovejas se convertirá en la desgracia del país. Por eso Rafael prosigue y señala que nos dejen a los ricos acaparar y crear monopolios, no los dejen. Así como también pide que se restablezca la agricultura, el cultivo, ya que tanto los campesinos, los artesanos y los criados de los nobles, tratando de imitar a los nobles en todos sus aspectos, en consecuencia imiten su comportamiento ocioso. Claro, el campesino, el artesano, todo, el criado de los nobles quieren ser nobles y le imitan también en ese ocio, ¿no? Porque si esto no es así, o sea, si no se deja de este comportamiento, lo único que se van a criar son ladrones en el futuro. Y el mismo Rafael dice
si dejáis que sean mal educados y corrompidos en sus costumbres desde niños, para castigarlos ya de hombres por los delitos que ya desde su infancia se preveía tendrían lugar, ¿qué otra cosa hacéis más que engendrar ladrones para después castigarlos? O sea, esto es de acuerdo con Rafael, esto es un círculo vicioso. Se deja que se maleduquen, se dejan que se corrompan en sus costumbres, quedan sin trabajo, roban y por lo tanto después se les castiga y se los mata. Con todo esto dicho, el laico estaba preparado para responder a Rafael, diciendo que todo esto que dijo no son más que rumores. Añade que responderá a Rafael en 4 breves puntos. Sin embargo, cuando iba a hablar el laico, el cardenal lo detiene, diciéndole que no podría ser una conversación breve de ninguna forma entonces. Ahora bien, el cardenal le pide al laico que dejen esa conversación para el día siguiente y le pide a Rafael que responda concretamente. ¿Por qué no hay que castigar a los ladrones con la pena capital? ¿No sería aquello una incitación más al robo?, le dice el cardenal a Rafael. Y Rafael dice que Dios prohíbe matar. Ha prohibido disponer de nuestras vidas, así como también de los semejantes. Si Dios no castigaba el robo con la muerte en el Antiguo Testamento, menos aún lo hace en el Nuevo Testamento. En cuanto a la proporción de los delitos, es absurdo castigar a un ladrón de la misma forma que a un homicida. De hecho, la pena capital también sería un incentivo para el ladrón, para que el ladrón mate, para eliminar testigos. Aumentar el castigo para los ladrones sería al mismo tiempo aumentar el peligro para las personas de bien. Claro, si el ladrón, digamos, roba y hay testigos, hay gente, y bueno, sabe que lo pueden delatar y que se va a ir a la horca, ¿no es cierto? Va a matar, digamos, va a desquitarse con todo el mundo. Puede ser posible. Entonces, ¿cuál sería el castigo para los ladrones? Rafael nos dice que el mejor sería aquel que aplicaban los romanos en tiempo del imperio. ¿Y cuál era el castigo que aplicaban los romanos en tiempos del imperio a los ladrones? Trabajar encadenados en minas y en canteras. También menciona a una tribu persa con el nombre de polileritas, quienes eran un pueblo numeroso pero bien gobernado. Pagaban solo un pequeño tributo gozando de su propia libertad y gobernándose por sus propias leyes. No hacían el servicio militar y vivían en comodidad pero sin lujos. En la tribu de los polileritas, como estábamos contando, al ladrón le obligaban a regresar lo sustraído al dueño y no al rey como se hace en otros lugares, además de ser enviado a trabajos forzados. Si el asalto no fue hecho con crueldad o alevosía, se le destina a la realización de trabajos públicos sin vigilancia de policías. A lo que se niegan o son ociosos, se les castiga con látigo. Aparte de trabajar todos los días, no tienen ninguna otra penalidad. El sustento de estos se realiza por medio de las limosnas que da la gente. En otros países se hace con fondos públicos o con un impuesto especial. No se los rapa, sino que se les hace un corte especial que llega hasta las orejas, y una de las orejas se corta ligeramente. Pueden recibir de sus familiares y amigos alimentos, vestidos con colores prescritos. Lo que no pueden recibir de ellos es dinero, pero tampoco lo pueden recibir de hombres libres. Por otro lado, la fuga y el intento de fuga son considerados delitos. Los cómplices que son esclavos son castigados con la muerte, y si los cómplices son libres pasarán a ser esclavos. Para los delatores hay recompensas. Si es libre, va a tener dinero, y si es esclavo, la libertad. Cuando Rafael termina de decir esto, se pregunta por qué no es posible implementar un sistema como este en Inglaterra, a lo que el jurisconsulto laico responde que sería terrible aplicar ese tipo de sistema. Inmediatamente el cardenal interviene diciendo que quizás sería bueno implementar un sistema experimental por el cual, si fallase, entonces se volvería a aplicar el sistema anterior sin perjuicio para el Estado. De hecho, el cardenal dice que lo mismo se podría implementar a los vagabundos, pues muchas leyes se han implementado contra ellos y en realidad nada resulta. Por lo tanto, fíjense que esta conversación nos habla de un concepto bastante interesante que está en el derecho y que es la penología, que es el estudio de la pena.
es decir, o de la condena que recibe una persona que ha sido castigada por las leyes. En este caso entonces tenemos que a los ladrones se les da la pena capital y se les corta, se les manda a la horca, ¿no? Rafael no está de acuerdo con eso. Rafael dice que a los ladrones hay que enviarlos a trabajos forzados. A trabajos forzados. Y así vamos a tener alguien útil a la sociedad y no un cadáver, porque el cadáver no es útil. Pero alguien que sí trabaja para el Estado va a ser útil. Y fíjense que en esta parte de la conversación, ahí queda la pena capital, porque luego entraría a la conversación un hombre que era más un bufón que un conservador. En algo atinaba, según Rafael, en algunos asuntos, como dice el refrán. Tantas flechas le tiró que a Venus al fin le dio. Entonces este bufón se mete en la conversación. Y el tema de los ladrones quedaba zanjado con Rafael. Pero también el tema de los vagabundos con el argumento del cardenal. O sea, si los vamos a meter a trabajos forzados a los ladrones, con los vagabundos, dice el cardenal, podríamos hacer lo mismo. Pero faltaba hablar sobre los enfermos sumidos en la pobreza y que no pueden trabajar. Y a esto el bufón se ofrece a dar una respuesta y dice: todos estos pordioseros sean distribuidos y repartidos entre los conventos de benedictinos, los monjes benedictinos, está hablando el bufón, y que se les haga monjes legos, según dicen ellos. A las mujeres ordenó que se hagan monjas. Fíjense que esto que dice el bufón, o sea, que a los enfermos se les mande a los conventos benedictinos y que se les trate ahí, lo está diciendo con una intención de provocar también a los benedictinos, a los religiosos. ¿Por qué? Porque inmediatamente aparece un fraile mendicante que estaba presente y se enfureció con el bufón respecto a estos dichos. De hecho, el mismo bufón le preguntó: ¿no son ustedes los vagabundos por excelencia? Y ahí el fraile sí que se enojó y comenzó a palabrear al bufón. Tuvieron una breve conversación, fíjense. El bufón le dice: calma, hermano, no se enoje. Está escrito: con vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y el fraile le dice: no me enojo, o por lo menos no peco, pues dice el salmista: enojaos y no pequéis. Continúa el fraile: no, señor, es el celo el que dicta mis palabras y el que me empuja a hablar. Es el mismo celo que movía a los santos. Por eso está escrito: me devora el celo de tu casa. Y en vuestras iglesias se canta: los que se burlaban del gran Eliseo cuando subía a la casa de Dios, sintieron la cólera del calvo. Y ojalá que lo sienta también ese embustero y embaucador bufón, dice el fraile. Fíjense que ahí el cardenal le pide al fraile que se calme y que obraría más sensatamente si no tomara en cuenta al bufón. Pero el fraile cita a Salomón, quien dijo: responde al insensato de acuerdo con su necedad. Acto seguido, el cardenal le pide al bufón que se retire y bueno, este lo hace. Al contar esta historia, Moro quedó fascinado y así se lo dijo a Rafael. Le propone como el estado ideal que los reyes o príncipes se eduquen desde niños en la filosofía para gobernar, una idea muy parecida a la de Platón, que gobiernen los filósofos. Sin embargo, Rafael les dice que un filósofo en el estado actual de la política sería perjudicial porque todo se mueve ahora por la guerra. Para explicar este punto mejor, Rafael nos habla sobre los habitantes de la isla de Utopía, mientras que también nos habla de algunos temas que surgen de estas descripciones. Entonces, va a comenzar por los acorianos, que vivían en el sudeste de Utopía. Los acorianos desde el comienzo fueron siempre beligerantes, tanto así que llegaron a conquistar un territorio. No obstante, el costo de este asedio fue tremendo al no poder conservar el reino. Todos los capitales y recursos se irían al nuevo territorio conquistado, lo que precarizaba la ciudad primitiva. Por lo tanto, la paz era escasa y a la larga la conquista se volvía una carga. Finalmente dejaron la conquista y se quedaron en su territorio originario. Para tener un reino bien administrado es mejor ver que si
hay que realizar un pago, se aumenta el valor de la moneda, y cuando haya que cobrar se debe disminuir el valor de la moneda. Por otro lado, también sería necesario tener a los jueces a favor del príncipe para que siempre fallen a su favor. Sin embargo, Rafael dice que este pensamiento, este último sobre todo, es despreciable porque el rey o príncipe debe mirar a favor del pueblo y no personalmente. El rey no debe mirar por sus intereses, sino que siempre favorecer el bien colectivo. Y el gobierno del pueblo no puede ser llevado a través de las multas y los castigos, porque no es uno el guardián de una cárcel, sino que es el gerente de un reino. Eso en cuanto a los acorianos que vivían en el sudeste de Utopía, quienes no podían, digamos, extender su territorio a base de guerra, de beligerancia, sino que tuvieron que finalmente acordar la paz. Vamos a hablar ahora de un pueblo vecino de Utopía que eran los macarianos. El rey, el día que suba al trono, es requerido por el pueblo a no tener más de 1000 libras de oro o plata en su tesoro, cantidad que sería suficiente para aguantar los conflictos internos y externos. Otra razón para promulgar dicha ley fue el circulante disponible que tendría el pueblo para resguardarse económicamente, y esta ley fue promulgada por uno de los mejores reyes que tuvieron. Pero Rafael está convencido de que si tuviera que hablar con los reyes por príncipes sobre estos asuntos, no lo escucharían, le harían oídos sordos. Sin embargo, en ese momento Tomás Moro le dice que no por eso se debe abandonar las causas públicas. O sea, vuelven al tema que habían conversado anteriormente. ¿Se acuerdan cuando Rafael decía, no me quiero dedicar al ámbito público, no quiero servir a un príncipe o a un rey? Y Moro le insiste, bueno, no por ser despreciable uno debe abandonar las causas públicas. Aunque a veces no puede hacerse de manera directa, entonces la forma de realizarse de manera indirecta, le dice Tomás Moro. O sea, si yo no voy a actuar, o sea, lo que Moro le está diciendo a Rafael es que, claro, que trabaje en el ámbito público, que trabaje para un príncipe, para un rey, pero no tan involucrado en asuntos de gran importancia, sino que a lo mejor podría estar en ámbitos menores o quizá en un ámbito de gran importancia sin tener mucha influencia. Eso es lo que quiere decirle Moro, pero que sea como sea, no abandone las causas públicas, le está diciendo Moro. En pocas palabras le está diciendo, puede trabajar en el ámbito público con un alto perfil o con un bajo perfil. Pero Rafael le contesta que si de todos modos él les dijera las mismas cosas, en el sentido de no abandonar sus convicciones, las autoridades se reirían de él, pero aún peor, podrían tomarle por loco. Molestaría a las grandes autoridades y de hecho podría correr el riesgo de ser encarcelado. Rafael no entiende esta vía indirecta que propone Moro, ya que en los asuntos de gobierno se firman tratados y acuerdos que se establecen abiertamente y no de formas indirectas. De hecho, de serlo así, podría tomarse a Rafael incluso como un traidor, como alguien que está escondiendo algo, que sabe algo y que no lo está diciendo, o por no entrometerse, digamos, oculta información. Podría tomársele incluso a Rafael como alguien que no fue honesto con sus palabras. Por lo tanto, Rafael rechaza esta propuesta que le hace Moro diciéndole no, en el ámbito público las cosas se hacen seriamente, directamente y abiertamente. De hecho, el mismo Rafael, en palabras del mismo, dice, sería visto como un traidor y hasta como espía, quien consultado sobre proposiciones injustas se expresara con tibieza. Eso es lo que dice Rafael. El solo trato de estar con estos hombres corrompería hasta el más sabio de la ciudad. Terminaría como encubridor de la maldad y encubridor de estupideces. Y el ejemplo también lo tenemos en la República de Platón, donde los sabios se rehusaban a tomar cargos públicos, nadie los escucharía. Esto nos refleja, la República de Platón nos refleja también la alegoría de la caverna, muchachos, porque en efecto, cuando nosotros teníamos la alegoría de la caverna, teníamos estos hombres que estaban encadenados al fondo de la caverna, se libera a uno, este sale, contempla el bien, contempla las ideas, ve las cosas como son en realidad, y este hombre que ya ha visto todo, baja
al fondo de la caverna a iluminar a estos hombres que están encadenados, o a decirles que en realidad lo que están viendo en la pared, como los reflejos o las sombras, no son verdad, son cosas aparentes. Hay unos tipos que están mostrando cómo van pasando cada una de las figuras. Y recordemos que cuando este sabio o este hombre que, digamos, conoce el bien, baja al fondo de la caverna a hablar con estos encadenados, los encadenados se burlan de él, les dicen que está loco y que si lo liberan incluso son capaces de matarlo. Es decir, Rafael está hablando la misma idea que la alegoría de la caverna con respecto a los cargos públicos, ¿no? O sea, es una aplicación de la alegoría de la caverna en estos asuntos de política, fíjense. Entonces, como queda zanjado este tema de los asuntos públicos, Rafael pasa a otro tema. Rafael dice que más allá de lo que puedan gestionar los príncipes o los reyes, el verdadero problema es la propiedad privada. Si hay propiedad privada, difícilmente se podrá administrar una república con justicia. Por eso nuestro personaje admira tanto Utopía, porque es una isla sin propiedad privada, con muy pocas leyes, pero eficaces. Todo lo contrario a lo que existe en tiempos de Moro, donde hay muchas leyes y que todas son ineficaces. El mismo tema del robo, hay un montón de leyes, en esos tiempos estamos hablando, había un montón de leyes contra los robos y sigue existiendo robos de lo más con mucha frecuencia, ¿no? A pesar de que hay un montón de leyes, a pesar de que se da la pena capital, sigue existiendo, por lo tanto son ineficaces. Entonces Rafael dice, mientras exista la propiedad privada, los únicos que serán beneficiados solo serán aquellos más ricos. Esto llevará a la miseria porque los ricos solo piensan en su bien personal, son rapaces, malvados e inútiles, mientras que la gente del pueblo es más sencilla, humilde y siempre más preocupado del bien público. Ahora bien, los males de la propiedad privada pueden mitigarse con algunas leyes. Por ejemplo, que nadie pueda poseer más de una extensión fija de tierras, que asimismo se prescriba una cantidad fija de dinero por ciudadano, que la legislación vele para que el rey no sea excesivamente poderoso ni el pueblo demasiado insolente, y que se castigue la ambición y la intriga, que se vendan las magistraturas, que se suprima el lujo y la representación en los altos cargos. Esas son algunas medidas para mitigar los problemas y los males de la propiedad privada. Como dijimos, estas leyes pueden mitigar los efectos negativos de la propiedad privada, pero no se puede pensar que por esta iniciativa se curarán estos defectos. Mientras exista propiedad privada, estos defectos seguirán existiendo. Tomás Moro no estaba en absoluto de acuerdo con la idea de Rafael y le pregunta lo siguiente: bueno, Rafael, ¿por qué medios se podrá conseguir la prosperidad común si todos se niegan a trabajar, por ejemplo? En efecto, nadie tendría un estímulo personal y se negarían a trabajar. Claro, porque si todo es propiedad común y bueno, nadie quiere trabajar, por cierto que ¿dónde va a llegar esa sociedad? No habría un estímulo personal porque no puede haber propiedad privada, no puedo tener mis cosas. Entonces, se negarían a trabajar. Unos envidiarían a otros porque siempre va a haber una especie de desigualdad e incluso cobrarían venganza por aquello. No existirían terceros que puedan dirimir una controversia porque son todos iguales. Entonces, Moro sigue preguntándose qué papel puede tener en la sociedad hombres para quienes no existiría ninguna diferencia social. Es algo que ni siquiera me atrevo a imaginar, dice Moro. Rafael le dice que es normal que no pueda creer en la propiedad común porque no ha estado en Utopía, la cual estaba excelentemente organizada. Rafael nos revela que estuvo 5 años ahí y que pudo aprender algunos aspectos de la misma. No obstante, antes de comenzar, los tres se paran para comer algo y volverán a comentar sobre la isla. Entonces pasamos a la parte segunda, que es una introducción a Utopía. Ahora sí entramos en Utopía, porque antes estábamos viendo
solamente los aspectos que eran más exteriores, ¿no? Ahora vamos con Utopía en particular. Entonces, ¿qué nos dice Rafael? Vamos a ver algunas características que son varias, por cierto, son varias. Fíjense lo que nos dice. En su parte central tiene una extensión de 200 millas y se va estrechando a sus extremos. Los extremos se cierran formando un arco de 500 millas, dando a toda la isla el aspecto de una luna creciente. El mar se adentra por entre los cuernos de esta, separados por unas 11 millas, hasta formar una inmensa bahía rodeada por todas partes de colinas que le ponen al resguardo de los vientos. La entrada de la bahía es peligrosa. Una gran roca emerge en el centro de la bocana que por su visibilidad no la hace peligrosa. Sobre ella se levanta una fortaleza defendida por una guarnición. Solo los utopianos conocen los pasos navegables. Para los mismos habitantes de la isla, la entrada sería peligrosa si su entrada no fuera dirigida desde la costa con señales. Cuenta con 54 grandes y magníficas ciudades. Tienen la misma lengua, idénticas costumbres, instituciones y leyes. La distancia que separa las ciudades vecinas es de 24 millas. Cada ciudadano tiene asignado terrenos cultivables en una superficie no menor a 12 millas por cada uno de los lados. Si la distancia entre ciudades es mayor, entonces la superficie puede aumentarse. Cada familia rural consta de 40 miembros, hombres y mujeres, a los que hay que añadir 2 siervos de la gleba. Todos los años, 20 agricultores de cada familia vuelven a la ciudad después de haber residido 2 arios en el campo. Son reemplazados por otros 20 individuos. Estos son instruidos justamente con los que llevan todavía un año y que, como es lógico, tienen una mayor experiencia de las faenas del campo. Los campesinos cultivan la tierra, crían ganado, labran la madera, y la transportan a la ciudad unas veces por tierra y otras por mar. Han inventado un sistema sumamente ingenioso para producir pollos en cantidad. No dejan que las gallinas incuben los huevos. Someten a estos a una especie de calor constante que vitaliza y los empolla. Una vez roto el cascarón, los pollitos siguen al hombre y le reconocen como a su madre. Crían muy pocos caballos y estos muy fogosos con la única finalidad de ejercitar a la juventud en la equitación. Toda la labor de labranza y transporte recae sobre los bueyes. Los cereales solo los emplean para hacer pan. Todos los objetos necesarios y que no se pueden encontrar en el campo, como muebles, utensilios de cocina, etc., los piden a la ciudad. Los consiguen de los funcionarios públicos, sin papeleo y sin nada a cambio. En tiempos antiguos, la isla no estaba rodeada por el mar y Utopo fue el que se apoderó de esta isla y la bautizó con su nombre, Utopía. Anteriormente se llamaba Abaxa. Conseguida la victoria, hizo cortar un istmo de 15 millas que unía la isla al continente. Con ello logró que el mar rodease totalmente la tierra. Cada año se reúnen en Amaurota, ubicada en el ombligo del país. 3 ciudadanos de cada ciudad, ancianos y expertos, resuelven asuntos de la isla. Ninguna ciudad tiene ansias de extender sus territorios. Los habitantes se consideran más agricultores, en todo caso, que propietarios. Amaurota, que habíamos dicho que era la capital, está situada en la suave pendiente de una colina. Su forma es casi cuadrada. Su anchura, en efecto, comienza casi al borde de la cumbre de la colina. Se extiende 2000 pasos hasta el río Anidro y se alarga a medida que sigue el curso del río. Y claro, el Anidro nace de un pequeño manantial 80 millas más arriba de Amaurota. Su caudal se alimenta de otros pequeños ríos, sobre todo de 2 un poco más medianos. Cuando llega a la ciudad, su anchura es de 500 pies. Pronto vuelve a ensancharse y después de un curso de 60 millas desemboca en el mar. La ciudad está unida a la otra orilla del río por un puente de espléndidos arcos, con pilares de piedra, no de madera. Este puente, situado en la parte más alejada del mar, permite a los navíos atravesar totalmente y sin riesgo toda la ciudad bañada por el río. Una alta y ancha muralla guarnecida de torres y de fortalezas hace de la ciudad una plaza fuerte. En sus 3 lados hay un foso sin agua, ancho y profundo, pero impracticable a causa de la maraña de espinos. En el cuarto lado
el mismo río hace de foso. Las fachadas de las casas están separadas por una calzada de 20 pies de ancho. En su parte trasera hay un amplio huerto o jardín tan ancho como la misma calzada y rodeado por la parte trasera de las demás manzanas. Cada casa tiene una puerta principal que da a la calle y otra trasera que da al jardín. Ambas puertas son de doble hoja que se abren con un leve empujón. Se cierran automáticamente detrás de uno. Todos pueden entrar y salir de ellas. Nada se considera de propiedad privada. Las mismas casas se cambian cada 10 años después de echarlas a suertes. Los techos son planos, en forma de terraza, recubiertos de hormigón, poco costoso y no inflamable y más resistente a las inclemencias del tiempo que el plomo. Las ventanas están provistas de vidrio y su uso allí es frecuente. De esta forma impiden que entre el viento. A veces se reemplaza el vidrio por una tela muy tenue o de ámbar gris impregnada de aceite. Este procedimiento ofrece una doble ventaja, deja pasar mejor la luz e impide que el viento pase. Esos son los aspectos generales de la ciudad de Amaurota entonces. Ahora Rafael nos habla de los magistrados. Una vez al año, 30 familias eligen a su juez. En sus primeros años se llamaron sifograntes y actualmente se llaman filarcas. Los sifograntes están precedidos por un protofilarca que antes se llamaba traniboro, quienes son elegidos todos los años junto con los magistrados. Luego son 200 filarcas los que eligen al príncipe entre 4 ciudadanos nominados por el pueblo por medio del voto secreto. Se hace esta elección porque Utopía está dividida en 4 distritos que son presentados al Senado. El principado es vitalicio a menos que dicho príncipe sea sospechoso de tiranía. Los traniboros se reúnen en consejo con el príncipe cada 3 días. Deliberan sobre los asuntos públicos, entre otras materias. La ley establece que los problemas de interés general deben ser discutidos en el Senado 3 días antes de ser ratificados. Se considera un crimen capital que se tomen decisiones de interés público fuera del Senado o al margen de las asambleas locales. Esto es para que el príncipe y los traniboros no conspiren contra el pueblo con el objetivo de cambiar la forma de gobierno. Si un asunto se presenta el mismo día por primera vez, el Senado lo pospone para la sesión próxima, y de este modo se evita que alguien exprese lo primero que le viene a la mente. Eso en cuanto a los magistrados. Vamos con las artes y oficios. La agricultura es una actividad común a hombres y mujeres. Forma parte de la educación del niño desde su infancia, aprendiendo las primeras nociones en la escuela, saliendo a los campos cercanos a la ciudad. El oficio de la agricultura se toma como algo personal, y entre sus subdivisiones podemos encontrar el tratamiento de lana, la manipulación del lino, la albañilería, herrería, carpintería, etc. Todos se visten de la misma manera, los vestidos están cortados sobre un mismo patrón y no cambian nunca, porque lo único que los diferencia es el modelo de hombre y mujer y al célibe del casado. Los vestidos inmunizan contra el frío y el calor y cada familia confecciona su propio vestido. Aunque todos deben aprender los oficios antes mencionados, las mujeres por su constitución más débil se dedican a trabajos menos duros. Los niños son educados en la profesión de sus padres. Si alguno de ellos no quisiera desempeñar el trabajo de sus padres, entonces se les es encomendado a otra familia. Tanto su padre como el magistrado se cuidan de que sea puesto al servicio de un jefe de familia serio y honesto. La única misión de los sifograntes es velar porque nadie esté de ocioso o perezoso. Se debe procurar de que todos se dediquen de forma asidua a su trabajo, sin por ello fatigarse como una bestia de carga. Esto pasa en todos los países, por cierto, pero no en Utopía. El trabajo solamente dura 6 horas distribuidas de la siguiente manera. Antes del almuerzo, antes del mediodía y a continuación del mediodía almuerzan. Pero terminando el almuerzo, dedican 2 horas al descanso y luego terminan las otras 3 horas. Las partes de ocio de descanso se dedican al estudio, es decir, es un ocio
con dignidad, otium cum dignitate, como lo decía Marco Tulio Cicerón. Es un ocio con dignidad. Antes de salir el sol se organizan todos los días cursos públicos y son elegidos a estos aquel que personalmente estudia mucho. Ahora bien, aquellos que no alcanzan se agolpan en el lugar para escuchar las lecciones. Después de cenar se da una hora de recreo donde los alumnos se entregan a la música o se entretienen charlando. No hay juegos de azar, no obstante, sí practican juegos que se parecen al ajedrez, como el combate de números. Y el otro se trata de vicios y virtudes donde se contrastan los vicios y virtudes de cada uno. Es una especie de lucha abierta, ¿no? Eso así lo describe por lo menos Rafael. Rafael además nos dice que se le puede preguntar si son suficientes 6 horas de trabajo para proporcionar a la población los alimentos de primera necesidad. Y Rafael responde que este tiempo no solamente es suficiente, sino que además se produce de sobra bienes necesarios y por lo tanto algunos se vuelven superfluos. Además, Rafael hace notar que en las otras naciones no hay personas que realmente trabajen. Por ejemplo, se debe considerar a los curas que no trabajan, los ricos, los terratenientes, los señores y los nobles, los mendigos, los robustos y los sanos que esconden su pereza tras una enfermedad fingida. Todos estos tipos de personas hay en cada país. Si se cuenta, se verá que hay muchas menos personas que producen todos los bienes que consumen los mortales. Por otro lado, se debe tener en cuenta las pocas personas que se dedican a oficios realmente necesarios. En efecto, como todo en este mundo se mide por dinero, se ejercen muchas actividades completamente vanas y superfluas. Entonces, esa es la crítica, ¿no?, que hace Rafael. Fíjense lo que nos dice ahora. Pensemos que la masa de trabajadores actuales se repartiera entre los pocos oficios que producen bienes necesarios para una vida sana y cómoda. Si algo así se realizara, entonces habría tan abundancia de bienes que los precios bajarían hasta el punto que los mismos obreros no podrían sustentar su vida. Si todos aquellos que se dedican a artes improductivas se dedicaran a trabajar en actividades útiles, entonces tendrían la producción de bienes que realmente se necesitan, comodidad, además de placer y además de tiempo. Y así es Utopía. En toda la ciudad y sus alrededores, difícilmente podremos encontrar 500 personas en edad y en condiciones de trabajar exentas de trabajo. A estas también se incluyen los magistrados, que si bien no trabajan en oficios manuales, siguen trabajando como los demás ciudadanos para estimular el ejemplo. Este privilegio que tienen de no trabajar en oficios manuales, los tienen aquellos que ejercen los estudios de las ciencias y las letras. Si alguno de ellos defrauda las esperanzas del pueblo en el estudio de las letras, es devuelto a la clase trabajadora. Lo mismo pasaría con los trabajadores manuales que demuestran dominio en las letras. Se les libera del trabajo mecánico y se les admite en la clase intelectual. Entonces, esta por cierto que es una crítica a Inglaterra, y no solo a Inglaterra, sino que a todos los países de Europa en esos tiempos. Rafael, ya vemos que para él es muy importante el trabajo. Nadie puede quedar de ocioso, todos tienen que hacer tareas productivas, y eso lo ve Rafael en los países. Hay gente que en realidad trabaja, pero trabaja el mínimo, o no trabaja, o se la da de ocioso, o trata de esquivar el trabajo mientras está, digamos, de empleado. Entonces eso a Rafael le parecía, por supuesto que a cualquiera le puede parecer horrible. Y eso no pasaba en Utopía, porque en Utopía claramente todos trabajaban en actividades, no solamente en actividades, en las actividades propias de cada uno, sino que además en actividades que se supone que son útiles para la nación. En cambio, como está el estado actual de las cosas allá en Inglaterra en esos tiempos, existían trabajos superfluos, inútiles. Y entonces Rafael nos dice, o sea, ¿qué pasa si en realidad todas estas personas que trabajan se dedicaran a actividades
realmente productivas, estaríamos mucho mejor. Estaría mucho mejor Inglaterra, Francia, etc. Vamos a hablar de las relaciones públicas. La ciudad está compuesta de familias. Cuando la mujer alcanzaba la edad núbil, es entregada al marido y se va a vivir a su casa. Los hijos y los nietos varones permanecen en la familia sometidos a sus progenitores. En caso de senilidad del progenitor, se encargará el que le es próximo en edad. La ciudad consta de 6.000 familias, donde se cuida que no tenga menos de 10 y más de 16 adultos. Si hay un excedente, este se va a una ciudad menos poblada. Si toda la isla llegara a superpoblarse, se fundará una colonia con ciudadanos reclutados de cualquier ciudad. La colonia se rige por las leyes utopianas, y quienes se nieguen a vivir bajo estas reglas, los dejan fuera de la zona que ha ocupado. Se hace guerra a los que oponen resistencia, es decir, la guerra puede ser justa. En caso de una peste que diezmara a la población, los utopianos dejarían la colonia para repoblar dicha ciudad. Se deja morir las colonias antes que ver desaparecer una sola de la ciudad de las islas. De la isla, perdón. En el centro del distrito hay un mercado público donde se encuentra de todo. Están los diferentes productos del trabajo de cada familia. Se dejan primero en depósitos y son clasificados después en almacenes especiales según los géneros. Cada padre va a buscar al mercado lo que le es necesario sin que se le pida cambio de dinero o prenda alguna. Nada puede negarse a ningún ciudadano, pues hay abundancia de todo y no hay el más mínimo temor a que alguien se lleve por encima de sus necesidades. En cuanto a los hospitales, en el apartado de las murallas hay hospitales y son 4 tan amplios que se diría que son ciudades en efecto. Por grande que sea el número de enfermos, nunca hay aglomeraciones ni incomodidad en el alojamiento. Sus grandes dimensiones permiten separar a los enfermos contagiosos, cuya enfermedad se propaga generalmente por contacto de hombre a hombre. A nadie se le obliga a ir al hospital contra su voluntad. Todos los enfermos quieren ser internados en el hospital más que permanecer en su casa. En cuanto a los comedores, se preparan 3 o más mesas según los comensales. Los hombres se sientan al lado de la pared y las mujeres enfrente, y de esta forma, si les sobreviene una indisposición a las embarazadas, pueden apartarse sin molestar y retirarse de la sala. Las nodrizas permanecen constantemente en un comedor particular, en el cual no falta agua limpia ni cunas. En el centro de la mesa se sienta el cifogrante y su esposa, en el lugar con más honor, ya que desde esta mesa se contempla toda la asamblea. Se comienzan a servir los platos por la cabecera de la mesa, pasando después hasta los últimos comensales. En primer lugar, se sirven las mejores porciones a los ancianos y después a los demás por igual. Tanto la comida como la cena comienzan por la lectura de alguna lección moral breve para que no aburra. El almuerzo es corto y la cena es un poco más larga porque después del almuerzo viene el trabajo, mientras que a la cena sigue el reposo y el sueño nocturno. En la cena hay música y en ella se sirve siempre un postre dulce y variado. Los viajes. Vamos a hablar de los viajes. El viaje se organiza enviando a un grupo de turistas con un salvoconducto expedido por el príncipe. En todas partes se sienten en su casa aunque les falte llevar maletas. Ahí se autoriza el viaje y se fija la fecha de ida y vuelta. Se da un coche y un criado público que cuida y conduzca los bueyes. Si alguien por su cuenta viaja fuera de su propio territorio, sin el salvoconducto del príncipe, se le devuelve como fugitivo y se le castiga severamente. Si reincide, queda reducido a la condición de esclavo. Si alguno siente el deseo de pasear por los campos de su ciudad, nada se lo impide, con tal que tenga el permiso del padre o el consentimiento de la mujer.
Como se puede ver, para lo único que no hay permiso es para estar de ociosos. Todos deben hacer alguna actividad o trabajar. Administración económica de las ciudades. La sesión de los senadores está dedicada al estudio de los recursos excedentes, así como a los lugares donde hay abundancia de los mismos. Estos se compensan con aquellos que no tienen abundancia de forma gratuita. En ese caso, las ciudades que dieron sin recibir nada a cambio serán a su vez compensadas por aquellas a las que no recibieron nada de las últimas. En consecuencia, todas las ciudades son como una gran familia. Los excedentes pueden ser los siguientes: el trigo, la miel, la lana, el lino, la madera, tintes de cochinilla y de púrpuras pieles, cera, cebo, cuero, animales. Dan la séptima parte de sus productos a los pobres del país y el resto lo venden a precio módico. Ordinariamente aceptan pagarés, pero no se fían de avales particulares. Estos pagarés deben ser formalizados y garantizados por la palabra y el sello de la ciudad que los acepta. El día del vencimiento, la ciudad garante exige el reembolso de los deudores particulares. El dinero se deposita en el erario público y se usufructúa hasta tanto sea reclamado por los acreedores utopianos, aunque estos raramente reclaman el pago de la deuda, ya que para ellos sería inútil reclamar algo que es más útil a terceros. Ahora bien, pueden retirarla toda en casos de guerra. A diferencia de Inglaterra y el resto de los países, los utopianos no guardan el oro. Fíjense esta parte. Lo utilizan para hacer de ellos materiales útiles a la sociedad, como por ejemplo en el material de las casas particulares, además de los grilletes y cadenas que sujetan a los esclavos. De esta forma, el uso de oro les parece ignominioso, claro, encadenando a los condenados con oro. Fíjense, los grilletes y cadenas todos son con oro. Por lo tanto, tiene una sensación de que el oro en realidad es algo inferior, es algo, como lo dice el Rafael, ignominioso. Sus costumbres eran muy distintas a las nuestras, dice Rafael. Esto también se pudo ver con la llegada de los anemolios, quienes fueron a la ciudad a tratar algunos asuntos importantes. Fueron recibidos en la embajada por 3 delegados. Los anemolios usaban vestidos verdaderamente lujosos, tanto con oro, plata y perlas preciosas, mientras que los ciudadanos amauritanos vestían todos de una manera uniforme, como ya se había dicho anteriormente. Por eso, los anemolios, cuando llegan y ven a los utopianos, o los amauritanos, porque son los de la capital, los anemolios ven a los amauritanos y dicen: miren, estos hombres visten todos iguales, parecen ser pobres, en contraste a nosotros, los anemolios, que vestimos con oro. Sin embargo, los utopianos no se consideraban inferiores frente a los anemolios. Todo lo contrario, porque como habíamos dicho anteriormente, el oro y las perlas y la plata, etcétera, lo visten o son pertenecientes a los esclavos. El oro era algo ignominioso, entonces para los anemolios, que pensaban que esto era lujoso, para los utopianos no. Recordemos que son los esclavos los que usaban los grilletes de oro y plata. Por otro lado, también vestían perlas, pero en Utopía los únicos que adoran las perlas son los niños. Por lo tanto, los anemolios se convirtieron en objeto de burla de los niños. Claro, ahí lo dicen en el texto, que los niños se reían de los anemolios porque eran adultos usando perlas, y los niños amauritanos decían: bueno, están con perlas, nosotros jugamos con las perlas, ¿por qué tienen estos hombres perlas en sus vestiduras? Y fíjense que después de conversar y entrar en confianza, los anemolios que visitaban a los utopianos dejaron de pavonearse, esa es la palabra que ocupan, dejaron de pavonearse con sus vestiduras y entendieron que los amauritanos en realidad tenían otro concepto de aquellas. Vamos con una parte interesante, la filosofía. No hay filósofos o pensadores como los hay en Utopía, aunque muchos de ellos no han resuelto los problemas que tienen los pensadores modernos. Sin embargo, sí hay una cuestión en la que se han enfocado más que cualquier otra cosa,
que esa es la búsqueda de la felicidad. Lo relativo a estas cuestiones siempre debe ser discutido desde la religión o la filosofía, según los utopianos. Ahora bien, todo esto está sujetado a los siguientes principios. En primer lugar, ellos tienen como principio que el alma es inmortal. En segundo lugar, que Dios, por pura bondad, la hizo nacer para la felicidad. Hizo nacer el alma para la felicidad. Después de esta vida, nuestras virtudes y nuestras buenas acciones serán recompensadas y premiadas. En cuarto lugar, el crimen será castigado con suplicios. En cuanto a la virtud, esta consistiría en elegir el más placentero y estimulante entre dos placeres, y en huir de aquellos placeres que producen un dolor más fuerte que el gozo que pudiera haber procurado. El mejor de los placeres es ese aquel que es bueno y honesto. Hay muchos placeres, pero este es el que se debe buscar. Ahora bien, por naturaleza el hombre siempre busca el bien supremo, por lo tanto la virtud también se define como vivir según la naturaleza. Eso es la virtud para los utopianos. De esta forma, ya sea aceptando o rechazando, el hombre siempre sigue la razón, porque es racional siempre buscar el bien supremo. De acuerdo con todo esto, entonces la razón inspira a todos los hombres el amor y la adoración a la majestad divina, a la que debemos nuestra existencia y nuestra capacidad de felicidad. En segundo lugar, nos enseña y nos empuja a vivir con la mayor alegría y sin zozobra, y en virtud de nuestra naturaleza común nos invita a ayudar a los demás a conseguir este mismo fin. Por lo tanto, la virtud y el placer deben ser útiles a todos los ciudadanos, como dijimos anteriormente. Todas esas actividades están en el objeto, en el fin de evitar el ocio. Placeres. Hablemos más sobre los placeres. Para los utopianos existen placeres del cuerpo y del espíritu. El del cuerpo se divide en dos categorías. En primer lugar, comprende aquellos placeres que inundan los sentidos de gozo. Se deben unas veces a la recuperación donde las fuerzas exhaustas por el agotamiento del calor interno, y tal es el efecto de la comida y la bebida. Ese es el efecto que produce, ¿no? Otras veces se debe a la eliminación de todo aquello que sobrecarga el cuerpo. Sentimos tales placeres cuando desecamos, es decir, cuando nos secamos, cuando engendramos un hijo o cuando calmamos el picor de una parte del cuerpo rascándonos o frotándonos. En el estado de tranquilidad y de equilibrio del cuerpo también. Ahora bien, la ausencia total de dolor en quien no goza de buena salud no la consideran placer sino embotamiento. Eso en cuanto a los placeres del cuerpo. Vamos a los placeres del espíritu. Vinculan el entendimiento y el gozo que engendra la contemplación de la verdad. A esto sigue el dulce recuerdo de una vida honesta y firme esperanza del bien futuro. Aceptan en primer término los placeres del espíritu, que son considerados por ellos como los primeros y principales. Son fruto en su mayor parte de la práctica de las virtudes y del testimonio de una buena conciencia. El mejor de los placeres, de acuerdo con los utopianos, es el de la salud. En efecto, ningún otro placer podría darse si la salud no está en buenas condiciones. Por lo tanto, la salud es lo primordial en los utopianos. Y como podría decir la razón, un placer superior no puede estar por debajo de los otros. ¿Qué autores conocidos hay entre los utopianos? Rafael concluye que esta es, lo que se dijo anteriormente, obviamente es la opinión de los utopianos con respecto a la virtud y el placer. No plantea discutir lo que dicen los utopianos del placer y la virtud, porque sería una labor muy larga, ni tampoco planea defenderlas, sino que solamente presentarlas. Sin embargo, aduce que estas costumbres son las mejores que ha visto entre otras naciones. Con respecto a este mismo tema, los utopianos están más familiarizados y encantados con la filosofía griega que con la latina. Ya sabemos que con la latina conocían solamente a dos autores. De hecho, su lenguaje es mucho más parecido al griego que a cualquier otro idioma. Rafael les dejó libros de Platón, de Aristóteles y de Teofrasto, pero este último fue rasgado en sus páginas por un mono en un descuido del mismo Rafael. El único trágico que tenían los utopianos era las caris, y entre los diccionarios tenían el de Hesiquio y
Dioscórides. Les gusta mucho Plutarco, siendo su autor favorito. También les gusta Luciano. Y entre los poetas tenían a Aristófanes, Eurípides, Homero y Sófocles. Entre los historiadores, a Tucídides, Heródoto, Herodiano. Entre los médicos, Típico, Hipócrates y Galeno. Estos son los autores de los cuales los utopianos tienen en general conocimiento. Si hay algo que los utopianos deben al resto del mundo, porque ahí también veía quizá Rafael las carencias, es la imprenta y la fabricación de papel. Eso sí que tenían, eso sí que los utopianos le debían al mundo. Pero Rafael nos dice que justo cuando le contaron esto, también vio que la manipularon y la desarrollaron y la utilizaron muy inteligentemente y no les costó, digamos, hacerlas funcionar, ¿no? No les costó entender el funcionamiento de la imprenta y la fabricación de papel. Vamos con los esclavos. Volvemos entonces, de alguna manera, a la penología. Son esclavos aquellos que han cometido un gran crimen. Y los ciudadanos extranjeros convictos de un gran crimen y condenados a muerte. Eso también son esclavos. Los trabajadores pobres de países vecinos que van a ofrecer su servicio a utopías también son esclavos. Sin embargo, no se les trata como a los demás esclavos. Todo lo contrario, tienen mucha más atención y hospitalidad con estos. No son esclavos ni los prisioneros de guerra, a no ser que ellos mismos se declaren así, ni tampoco los hijos de esclavos, ni aquellos que, viviendo en la esclavitud de un país extranjero, pudieran comprar. Los esclavos están sometidos a trabajos forzosos y llevan cadenas, como habíamos visto anteriormente. Suicidio y muerte asistida. Los utopianos atienden a los enfermos esmeradamente, incluso si tienen un mal incurable que no les cause sufrimiento, pero si tienen un mal incurable que les causa sufrimiento, entonces lo exhortan a que abandone esta vida, haciéndole entender que es una carga para sí mismo y para los demás. Los que se dejan convencer ponen fin a sus días dejando de comer, mientras que a otros se les da un soporífero. A nadie se mata en contra de su voluntad. Sin embargo, el que se quita la vida sin el consentimiento de los sacerdotes y el Senado, entonces no será inhumado ni incinerado. Solamente será arrojado a la ciénaga. ¿Y qué significa que sea arrojado a la ciénaga? Para los utopianos era uno de los hechos más vergonzosos e ignominiosos. Matrimonio. No pueden casarse hasta cumplir los 18 años. El varón no antes de los 22. Si se entregan a amores furtivos antes del matrimonio, ambos son castigados y se les prohíbe el matrimonio a menos que el príncipe les perdone la falta. Las reglas para elegir al cónyuge son totalmente estrictas. Por ejemplo, ambos deben presentarse a los padres desnudos, tanto por el parte del hombre como por parte de la mujer. Rafael dice que ante esto las otras culturas de otros países se burlan y hacen mofa, pero les recuerda que cuando tratan de comprar un potrillo, se toman tremendas precauciones y grandes cuidados. Pero cuando se habla de matrimonio, con la persona que se supone que se va a estar toda la vida, entonces se toma todo a la ligera. Esto es una crítica, ¿no es cierto?, que hace Rafael. El matrimonio solo puede terminarse por la muerte, aunque también existe la excepción por adulterio por costumbres insoportables. En estos dos últimos casos el consentimiento lo debe dar el Senado. El otro cónyuge, según estos dos casos, será condenado a vivir en el celibato. El adulterio es castigado con la más dura esclavitud, pero puede perdonarse si el príncipe así lo ordena. En fin, el hombre ordena a la mujer, los padres a los hijos, y la gravedad del delito puede ameritar escarmiento público. En general, todas las penas y condenas son por esclavitud, porque es mucho más beneficioso. Hay muchos más beneficios, ¿no? En efecto, si un crimen se castiga con la muerte, vamos a tener un cadáver. ¿De qué nos sirve el cadáver? De nada. Hay que enterrarlo, ¿no? En cambio, si se castiga con la esclavitud, tendremos un individuo que es útil al Estado. ¿Qué es mejor, tener un cadáver o tener a alguien que trabaje para el bien común? Bueno, eso en cuanto a la
en cuanto al matrimonio, ¿no? Que después vamos hablando, ¿no es cierto?, de la esclavitud. Las leyes. Nosotros ya habíamos dicho que los utopianos tienen realmente muy pocas leyes, pero le bastan. Esto trae como consecuencia que la profesión de abogado quede totalmente excluida de Utopía. No hay abogados en Utopía. Entonces, ¿quién dirime los pleitos? El juez. El juez se encarga de la justicia, pero no hay nada que represente, no hay un mandato, no hay alguien que esté ahí para, digamos, asistir a las partes. Rafael tiene una muy mala visión de los abogados y los llama los picapleitos. Los picapleitos. ¿Te imaginas un mundo sin abogados? ¡Qué horror! Los pactos internacionales son de gran importancia en las naciones de aquellos tiempos, dice Rafael. Nadie se atrevería a incumplir estos tratados y con más razón tratan de no prometer aquello que no pueden cumplir. Pero la verdad es que son las grandes autoridades los que hacen cumplir estos tratados. No son las grandes autoridades los que hacen cumplir estos tratados, sino que la gente que está a su cargo. Y claro, cuando estos se incumplen, le echan la culpa a los que están encargados. Eso pasa no en Utopía, sino que pasa en Europa, ¿no? Pasa en este mundo, donde los tratados, claro, se firma, se acuerda, etcétera, pero con facilidad bien se puede romper. Sin embargo, en Utopía las cosas son muy distintas, pues este tipo de pactos no existe. No existen estos pactos. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, aquí es donde pasamos al capítulo del arte de la guerra. Ya habíamos visto que los utopianos en realidad no son muy asiduos o no son muy favorables al término de la guerra. Pero vamos a ver este razonamiento más en detalle. Dice que considera la guerra como lo más abominable. Pero no quiere decir que cada ciudadano esté preparado para la misma si es necesario. Los motivos para la guerra son los siguientes: defender las fronteras, expulsar de los territorios amigos a los invasores, liberar del yugo y esclavitud de un dictador a algún pueblo oprimido por la tiranía. Este último lo realizan por razones humanitarias. En todo caso, todos los motivos de guerra son profundamente analizados antes de realizar la guerra. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la guerra que se vivió entre los utopianos y los alaopolitas. ¿Qué pasó? Bueno, la verdad es que ocurrió una injuria. Una injuria que se cometió contra los mercaderes de los nefeloguetas. Y claro, los alaopolitas habían hablado injurias contra los mercaderes de nefeloguetas, y Utopía, o los utopianos, defendieron a los nefeloguetas, y el resultado fue que los alaopolitas fueron derrotados y reducidos a servidumbres por los nefeloguetas. Claro, este es un ejemplo de cómo realizan la guerra los utopianos por cuestiones humanitarias, ¿no? Con respecto a los ciudadanos utopianos que sufren en otra nación, Utopía envía una misión diplomática para verificar los hechos. Si esto no se hace, todos los pactos y acuerdos se rompen y se declara la guerra inmediatamente. Una sola cosa tienen en vista con la guerra: conseguir lo que les hubiera impedido declararla si sus reclamaciones hubieran sido atendidas. Cuando esto no ha sido posible, su venganza se cierne implacablemente sobre aquellos que consideran culpables. Así el terror los apartará de cometer semejantes desmanes en el futuro. Tales son los fines que se persiguen y que tratan de conseguir con rapidez. Ahora, claro, la prevención de la guerra para los utopianos está por encima de la guerra misma. Por eso los utopianos mandan a poner bandos cerca del territorio enemigo, ofreciendo recompensas por asesinar al príncipe. Cuando se captura al enemigo,
se le ofrece una recompensa similar al criminal enviado por los utopianos, para así traicionar a sus camaradas, ¿no? Prometen a los traidores mucho oro y fincas en el territorio conquistado. Y claro, esto le permite a los utopianos terminar más rápido las guerras e impedir grandes conflictos. Se evita la muerte de muchos por unos pocos, que en realidad son los fundamentales para detener una guerra a gran escala. En todo caso, gran parte del trabajo lo hacen los zapoletas, que son una tribu ubicada a 500 millas al este de Utopía. Son una tribu bestial que realiza el trabajo de los utopianos en el contexto de la guerra, siendo totalmente insobornables. También los utopianos se sirven de otras fuerzas militares auxiliares. El reclutamiento es voluntario porque la cobardía de aquellos que van forzados perjudicará no solo al mismo, sino que a los demás soldados. Eso sí, en caso de guerra interna, a estos cobardes se les enviará de todos modos. La educación militar que tienen los utopianos es excelente, la reciben desde niños. Su objetivo no es matar, sino que capturar a los soldados enemigos. Como habíamos dicho anteriormente, los utopianos son más estrategas y tratan de, traicionar, que los aliados, que sus propios enemigos se traicionen entre ellos, ofreciendo recompensas, y así evitan la guerra a gran escala, ¿no? Vamos con la religión. Si bien muchos utopianos creen en distintas deidades, correspondientes al sol, la luna y las estrellas, la mayoría de ellos adora a un numen desconocido, eterno, inmenso e inexplicable, muy por encima de la comprensión humana. Más que cualquier cosa, es una fuerza a la que llaman Padre. Y el resto de los utopianos también cree que entre los dioses hay uno que es supremo y gobierna todo, pero este resto lo llama Mitra. Sin embargo, Rafael cuenta que los utopianos van dejando estas creencias politeístas para finalmente unificar todo en un mismo Dios. Cuando Rafael llegó allá a Utopía y les habló de Cristo, los utopianos se mostraron acogedores y dispuestos a escuchar. A nadie reprenden que tenga una religión distinta, pero sí reprendieron a uno de los compañeros de Rafael que vociferaba sobre Cristo frente a los utopianos. Fue castigado y enviado al exilio ese hombre. La tolerancia religiosa se originó desde la llegada de Utopo. Cada uno creería lo que quisiera según este hombre, que fue el primer, rey que estuvo en Utopía. De hecho, cada uno podía tener la teoría que quisiera en cuanto a la vida. Algunos creen en los animales, que los animales tienen alma, otros creen en los milagros, otros creen en los fantasmas, etc. A lo que no dan crédito son a los agoreros y adivinos. No creen en tales supersticiones. Sin duda que todos creen en una vida próxima después de la muerte y por lo tanto hacen todo tipo de gestos nobles para llegar feliz a ese estado. Algunos toman decisiones rigurosas con respecto a su vida. Por ejemplo, hay quienes se abstienen de todo tipo de placeres como comer la carne o tener una relación amorosa. Y estos son llamados butrescos, que son los hombres religiosos. Este tipo de personas está pensando en la vida futura más que en la actual. En cambio hay otros quienes gustan de los placeres como el matrimonio y comer carne, o sea, todo lo contrario a los butrescos. En cuanto a los sacerdotes, es muy raro que estos caigan en el vicio. Oran para que en cada batalla, en cada guerra, no haya derramamiento de sangre, es decir, que no quieren la muerte del enemigo, sino que oran por la paz. Los días festivos en Utopía son los días primero y último del mes y del año. Los meses se rigen por el movimiento de la luna y los años se rigen por el movimiento del sol. Los primeros días se llaman sinemernos y los últimos días se llaman trapemernos. Los templos están hechos de manera tal que no adoran a ningún dios en particular, pues esto se hace en el ámbito privado. Todo el pueblo acude al templo con vestidos blancos. Los sacerdotes llevan vestiduras de varios colores, ricos por su hechura y forma, más que por su materia. Las telas no están tejidas en oro ni sembradas en piedras preciosas, sino tejidas con plumas de ave, con tanta arte y habilidad que ningún paño, por rico que fuese, podría competir con ellas. En la elaboración, distribución y forma de estar colocadas en la vestimenta de los sacerdotes, estas plumas y alas dicen que se encierran unos secretos misteriosos.
Los sacerdotes son respetados y las ceremonias que son llevadas a cabo son de tal modo que inspiran a la población como si la divinidad se hiciera presente. Entonan cantos y alabanzas, realizan una oración, dan gracias por todo, se arrodillan, se levantan y van a comer. Eso es entonces a grandes rasgos lo que es utopía, ¿no? Pero fíjense que esto no termina, hay una conclusión final que nos da Rafael. Utopía no es un lugar como los que existen ahora, pues aquí se pone el interés en la propiedad común y no en la privada. Todo es de todo y en consecuencia no hay ninguna injusticia, que justamente proviene todo de la injusticia de la propiedad privada. Las naciones de estos tiempos, de acuerdo con Rafael, solo alimentan vagos que no hacen nada por el país, mientras que solo los de clase más baja son los que mantienen el país andando. Como dice Rafael en sus propias palabras. Fíjense. Cuando contemplo el espectáculo de tantas repúblicas florecientes hoy en día, las veo, que Dios me perdone, como una gran cuadrilla de gente rica y aprovechadas que, a la sombra y en nombre de la república, trafican en su propio provecho. Su objetivo es inventar todos los procedimientos imaginables para seguir en posición de lo que por malas artes consiguieron. Después podrán dedicarse a sacar nueva tajada del trabajo y esfuerzo de los obreros, a quienes desprecian y explotan sin riesgo alguno. Cuando los ricos consiguen que todas estas trampas sean puestas en práctica en nombre de todos, es decir, en nombre suyo y de los pobres, pasan a ser leyes respetables. Eso es lo que nos dice Rafael. Es tanta así la injusticia con la propiedad privada que Rafael pone un ejemplo sobre lo pérfido que puede llegar a ser. Imaginemos un año de mala o poca cosecha, que los hombres empiezan a caer enfermos y mueren por no ingerir alimentos. Rafael se hace la pregunta ante esta situación. Dice, ¿qué pasa si abrimos los graneros de los ricos? Bueno, vamos a ver que hay una cantidad de alimento perfecta para dar de comer a todos los hombres que fallecieron. Y aquí dice una frase Rafael. Nada más sencillo que alimentar a la humanidad, pero el bendito dinero, inventado para lograr más fácilmente el camino del bienestar, es el cerrojo más duro que cierra la puerta del mismo. Rafael nos dice que este problema no es desconocido a los ricos, ni tampoco a la gente en general, todos saben esto. Si las personas siguieran las enseñanzas de Cristo, que también las saben, las conocen, es muy probable que ya se hubiese tenido una utopía. Pero la soberbia puede más que la humanidad, dice Rafael. Y bueno, al terminar de hablar Rafael, Moro no quiso rebatir nada de lo hablado, puesto que Rafael se veía bastante cansado. Sin embargo, el mismo Moro no estaba de acuerdo con ningún punto de lo planteado por Rafael, sobre todo con lo referente al dinero. Acto seguido le da la mano, lo felicita y lo convida a cenar. Y bueno, ahí termina entonces, chicos, Utopía, este texto tan interesante, ¿no? ¿Les pareció interesante? A mí me pareció fabuloso, realmente. En conclusión, podríamos decir que Rafael o este libro nos quiere mencionar que la propiedad común es mejor que la privada, ¿no? Pero esta es una utopía, es un lugar que no existe, que no está en ninguna parte, y podríamos preguntarnos si en realidad la intención de Moro fue decirnos que esto nunca se va a lograr, nunca se va a lograr una sociedad o una nación como esta, o que esta nación es lo que un país debiera ser. Claro, de algún modo es imposible quizás que se forme algo como esto, pero al menos deberíamos deberíamos copiar algunos aspectos. Quizás la sociedad es perfecta, no sé qué tan perfecta les podría haber parecido a ustedes, pero si esta ciudad es lo que debiera ser una ciudad, y las ciudades imperfectas comienzan a copiar a las perfectas, bueno, se van a mejorar las anteriores, ¿no? Esa es la idea, por lo menos, de un concepto de lo que debiera ser. Esta discusión también la tuvimos, recordémonos, cuando hablábamos sobre los príncipes de Erasmo de Rotterdam y el príncipe de Maquiavelo. Erasmo de Rotterdam decía que el príncipe debería ser cristiano, debería tener tantos valores,
Y Maquiavelo nos dice, es que el príncipe en realidad no da lo mismo que sea cristiano, da lo mismo que tenga valores, porque miremoslo en la práctica como es. ¿Mm? Entonces aquí podría darse incluso la misma discusión. ¿Cómo debería ser una nación? ¿Debería ser de este estilo? ¿O deberíamos dejarla a sus anchas, en su propia naturaleza, que se vaya desarrollando? Y veamos que en realidad se opta más por la propiedad privada que la común. Bueno, esa es una discusión, ¿no es cierto? Y parece que ese es el mensaje que nos quiere entregar Utopía. Hay una especie de nación que es buena, podríamos hablar incluso de eutopos, de un buen lugar, que no existe, pero que podríamos seguir sus principales características, que son, se supone que son bondadosas, ¿no es cierto? A mí me llama la atención que la utopía, de acuerdo a Nicola Bagnano, que es un filósofo, nos diga que realmente la utopía ya no tiene valor filosófico, porque tuvo más valor para la literatura, ¿no? En la literatura podemos ver bastante utopía, y sobre todo distopía podemos ver ya en el siglo XX con un poco más de pesimismo. Pero me llama la atención que luego ya no se tenga interés por formar una utopía en términos filosóficos, ¿no? Porque también, como lo han dicho otros autores, la utopía también está en lo real. Puede estar en lo real. Entonces pareciera ser que en realidad la utopía no existe. O sea, hay una paradoja incluso más grande, que el concepto de utopía no exista ya. Es realmente confuso lo que dicen estos pensadores y lo que dice Nicola Bagnano también. Pero bueno, esto ha sido Utopía. No nos vamos a quedar con la única utopía, pues hay más. Van a haber más autores que van a plantear un modelo de sociedad. Esta utopía de hecho fue bastante controversial, bastante, digamos, deja una huella a los otros pensadores para sortear las dificultades que podría tener una sociedad. Para mí lo más importante de este texto en todo caso ha sido el caso de la penología, el estudio de la pena en cuanto a los ladrones, ¿no? Si nosotros tomamos a otro filósofo del derecho, que a mí me gusta mucho, yo creo que coincidiría mucho con Tomás Moro, que es César Beccaria, que es más útil o es más querido por la gente que el criminal sufra, y el sufrimiento se tiene que medir con el tiempo, por lo tanto tiene que haber sufrimiento en un periodo de tiempo y no la muerte simplemente, o sea, que lo maten o la pena capital de cualquier forma sea, sino que tiene que medirse por el tiempo, ¿no? Ese es el pensamiento de Beccaria, que yo creo que estaría de acuerdo con Moro. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal y en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos, que son Abstract Panicker y Emanuel Mendoza González, mecenas romanos que disfrutan de los beneficios. Les mando un saludo y un abrazo a ustedes dos muchachos. Y también damos nuestros saludos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también disfruta de unos beneficios superiores en ese sentido, que es el anticipo de vida. O sea, Gab ya sabía de antemano que íbamos a hablar de Utopía y de los restos de podcast que se nos vienen, ¿no? Así que un saludo grande y un abrazo a Gab Welther. Y usted también puede contribuir con este proyecto que es Filosofía Apuntes, accediendo a las membresías. ¿Cómo acceder? En cada video, abajo de cada video, está el botón unirse. Usted lo presiona y en unirse le van a salir por lo menos 4 planes de membresía de los más distintos precios. Lo invito a que se haga miembro de Filosofía Apunte y así usted pueda contribuir con este proyecto. Que estén bien, muchas gracias, cuídense, chao.